ver si está transmitiendo bien. Ok. Bájale el volumen a los dos, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Me van a dar unos segunditos para ver que todo está ok, que estamos transmitiendo para que nadie quede fuera de esta transmisión. Les voy a pedir también que apaguen los micrófonos para que no tengamos ningún problema de interrupción. ¿Se está transmitiendo? ¿Sí? ¿Y para todas? Bájale el volumen. O llévate los dos, mi amor, para afuera. No quiero que me llamen ni que me interrumpan. Por favor, me los lleva los dos afuera, hijo. Y ciérrame la puerta con llave. Gracias, Tomasito. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Vamos a comenzar esta transmisión sobre el trabajo colaborativo. Nosotros somos Ágora, somos una empresa que nos dedicamos a la asesoría y a las charlas. Nuestro fuerte es trabajar en la evaluación docente, evaluación propiamente tal en colegios, en el ámbito educativo, y también otra línea que es muy fuerte en nuestro trabajo es el tema de la convivencia escolar. Ágora es el nombre de nuestra empresa. Partamos entonces directo al grano. ¿Qué se entiende por trabajo colaborativo entre profesores? Decir que para mí me causa curiosidad pensar que a algunos colegas les parece que el trabajo colaborativo es muy difícil, es que yo conozco algunos colegas que no les ha ido tan bien. En mi opinión, colegas, y solo con esta pantalla más o menos les voy a explicar por qué tengo esa opinión. En mi opinión, no es que el trabajo colaborativo sea difícil de hacerlo, sea difícil de enfocarlo. El tema es que el trabajo colaborativo, en algunos casos, algunos profesores lo plantean de una forma que no es la correcta. ¿Por qué digo esto? Revisemos la primera definición. El trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los enfoques actuales en el desarrollo profesional docente y su esencia es que profesoras y profesores estudien, compartan experiencia, analicen e investiguen juntos acerca de su práctica pedagógica en el contexto institucional y social determinado. Y acá un poquito les refleja un poco la opinión que yo tengo. ¿Por qué? Por ejemplo, en algunos casos, algunos colegas me han dicho, es trabajo colaborativo, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la efeméride, cuando el colega de historia o el departamento de historia nos plantea a nosotros, departamento de arte, departamento de lenguaje, que pudiésemos trabajar en conjunto y nosotros nos juntamos a opinar, a organizar el trabajo y lo sacamos adelante y montamos todo lo que teníamos que hacer. Eso es un trabajo colaborativo porque estuvimos trabajando juntos, porque hicimos un trabajo en conjunto. No. ¿Por qué no? Porque si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo que yo les acabo de dar, que es típico en todos los colegios, tratar de llevar adelante todas las efemérides, por ejemplo, se hacen más o menos de la manera como yo se las redacté, o se las conté, donde hay alguien o un grupo de personas o un departamento que está a cargo de la efeméride y las otras personas ayudan a desarrollar un trabajo. Esa experiencia está muy lejos de ser un trabajo colaborativo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta en el cuadrito número 1, ahí estábamos hablando, diciendo que el trabajo colaborativo por definición es una metodología que consiste en estudiar, que consiste en compartir experiencia, que consiste en analizar e investigar juntos acerca de prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado. Es decir, el trabajo colaborativo no es hacer algo juntos, es aprender juntos, es caminar juntos, pero a través de este tipo de actividades que son
son, por cierto, acerca de las prácticas pedagógicas. Tiene un componente técnico-pedagógico y debe estar centrado en los aprendizajes de los alumnos. Eso es como punto de partida. Entonces, siguiendo un poquito con el relato, dice en el cuadrito número 2, aprender colaborativamente implica trabajar en conjunto para solucionar un problema o abordar una tarea teniendo un objetivo común. Es decir, el ejemplo que yo les daba cuando les decía vamos a trabajar en la efeméride, nosotros somos el departamento de artes, claro, mi trabajo va a terminar cuando montemos la feria, por ejemplo, o el escenario. Ahí va a terminar mi trabajo y sigue con los libretos o otras cosas, el departamento de lenguaje. Y el departamento de historia, o sea, cada uno tiene tareas y funciones que son específicas. Yo termino cuando terminan mis tareas. Eso es muy lejos de ser un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene relación con una problemática, abordar una tarea, como dice el cuadrito número 2, un objetivo en común. Eso implica, colegas, que nosotros como equipo, los que componemos este equipo colaborativo, partimos juntos con la definición de la problemática, del objetivo en común, y terminamos juntos. O sea, yo no termino antes que yo terminé mi parte, no, ese no es el lenguaje ni el sentido que se utiliza en el trabajo colaborativo. Siguiendo con la lectura, teniendo un objetivo en común y velando porque no solo la actuación individual, sino que la de todo el colectivo se fortalezca. Es decir, colega, en el trabajo colaborativo a mí me importa mucho cuál va a ser el aporte que va a dar mi compañero. ¿Por qué me importa? Porque todos nos fortalecemos con todos. Es decir, yo aprendo de él y él aprende de mí. Todos aprendemos en conjunto. Todos sacamos adelante la tarea. ¿Qué tarea? Bueno, la que nos propusimos, el objetivo en común, ese nudo crítico en relación a un problema de aprendizaje X, o bueno, el objetivo que nosotros nos hayamos establecido como punto en común. Este es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo. Por eso, colegas, el trabajo colaborativo es tan importante hoy día, por eso está hoy día puesto en el portafolio docente, porque además de ser una metodología fundamental de los enfoques actuales, tiene relación con la convicción de que solo vamos a mejorar la calidad de la educación en la medida que somos capaces de tomarnos la mano, de trabajar en conjunto, pero de trabajar en conjunto en el sentido de aunar esfuerzo, aunar puntos de vista, hacernos cargo colectivamente de, esa es la convicción. Por eso es muy, muy importante este módulo dentro del portafolio. Bueno, es un proceso, decíamos, en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se genera con los demás miembros del grupo. La interacción es un concepto muy importante dentro del trabajo colaborativo, porque este trabajo se desarrolla interactuando con otros, es decir, el concepto diálogo es fundamental. Diálogo entendido en el más amplio sentido de la palabra, no en la conversación donde, como les decía la efeméride, mira, podríamos hacer el escenario así, una idea. No, yo vi en otro colegio que lo hacían así, otra idea, o sea, una idea y otra idea puesta sobre esta idea. Y otra idea más, otra tercera idea puesta sobre... El trabajo colaborativo tiene relación con aportar un enfoque, pero la otra persona no pone su enfoque por sobre este, sino que analiza este enfoque porque estamos en lo mismo, estamos compartiendo un objetivo. Analiza este enfoque y le encuentra tal vez sentido aparte de lo que se está diciendo, pero tal vez yo disiento con respecto a esto. Y además te puedo aportar, es decir, esta idea se analiza, se opina,
se aporta y seguimos mejorando la idea y seguimos construyendo, y esto es un andamiaje donde todos vamos poniendo nuestra parte, pero a través siempre de la reflexión y el diálogo. Yo escucho lo que tú estás proponiendo, diciendo, aportando, y yo también tengo algo para aportar, y ya no es lo tuyo, sino es lo tuyo, lo mío, es lo nuestro. Y después viene un tercer componente, y así se va armando el trabajo colaborativo. ¿Se dan cuenta por qué entonces existen algunos colegas que tal vez no les ha ido tan bien? Es solamente un tema de enfoque, de lograr identificar qué es y qué no es un trabajo colaborativo. Pero si tú enfocas bien tu trabajo colaborativo, no te tendría que ir mal. Porque lo que tú tienes que hacer en el trabajo colaborativo es hacer una redacción, es contar cómo lo viviste, cómo lo vivieron, de dónde partió, cómo fueron esas interacciones, este andamiaje que yo te estoy diciendo, cómo se dieron. Explica. Y uno va relatando los diálogos y va haciendo el análisis a través de la redacción. Y luego, ese es el trabajo en conjunto. Y luego, yo reflexiono sobre todo ese trabajo donde yo también participé, donde todo ese trabajo que hicimos, y veo cómo eso me aportó a mí. Eso es, en resumen, muy sencillamente, el trabajo colaborativo. Continuamos. Entonces, hay algunos elementos claves para trabajar colaborativamente. Hay ciertas condiciones que se deben dar en esto que se llama trabajo colaborativo. En primer lugar, importantísimo porque es el punto de partida, es definir un objetivo común en el grupo que responda a las necesidades y desafíos de sus prácticas pedagógicas. Es decir, todo parte cuando se presenta una situación, un problema, yo entrego mi aporte y tal vez yo no lo veo así, o viene otra persona, otro colega y hace un aporte, y al final terminamos definiendo un objetivo en común. Y ahí parte nuestro trabajo colaborativo. Otro elemento clave es asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar el objetivo. ¿Te das cuenta? Acá en el cuadrito plomito, acá no estamos hablando que yo termino cuando termino de hacer la tarea que a mí me correspondió, porque a mí no me corresponde una tarea. Yo tengo un compromiso con ese objetivo que hemos definido y parte desde el inicio de la definición y termina cuando sacamos la tarea, cuando se termina el trabajo colaborativo, porque hay una responsabilidad compartida por el logro de ese objetivo. El amarillito, el cuadrito amarillo, asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros. A mí no me da lo mismo que participen o no participen, que se comprometan o no se comprometan. ¿Saben por qué no me da lo mismo? Porque, como les decía anteriormente, porque yo no trabajo solo, no es mi punto de vista. Yo leía un trabajo colaborativo por ahí donde el colega contaba que desarrollamos esta actividad, no me acuerdo muy bien de qué versaba la actividad. Entonces, yo propuse que nosotros pudiésemos desarrollar este proyecto, no sé, y el colega de matemáticas señaló que tal vez en otro colegio existía una situación similar, que podríamos sacar elementos. Entonces, yo les indiqué que yo traía una propuesta para, o sea, ya partimos mal. En primer lugar, porque tú te das cuenta que hay una persona que la tenía toda clara, que tenía el problema, tenía la razón y traía hasta la propuesta. No, pues no es eso lo que pretende el trabajo colaborativo. Por eso, como les decía, la participación activa y comprometida es fundamental, porque yo dependo del otro colega. ¿Dependo en qué? Para la mirada más completa, un punto de vista, otro punto de vista, otro punto de vista, otro punto de vista, el problema se ve mejor. Entonces, a mí me conviene, desde lo que a mí me corresponde aprender en esto, asumir que estemos todos, que todos participemos, que todos nos comprometamos, etcétera. ¿Por qué? Porque, como les decía, vamos construyendo entre todos. Yo no podría decir, ya niños, no se preocupen, ya es muy tarde, ya yo mañana traigo todo esto listo. No funciona así. Promover relaciones simétricas y recíprocas.
lo que yo les decía recién con respecto al ejemplo de la efeméride. Cuando hay un grupo o un departamento que está a cargo de, ahí ya no tenemos relaciones simétricas, recíprocas. Acá, no porque tú seas el jefe de UTP, porque sea el jefe de departamento, o tus ideas no son mejores que las mías. ¿Y por qué razón? Porque la idea es descubrir a través de tu experiencia, a través de tu punto de vista, a través tal vez de un aporte, una lectura, un documento, un estudio que tú puedas traer. Tal vez podemos mejorar la propuesta o el punto de vista o el análisis. Por lo tanto, acá nadie viene ni con jineta ni en otro estratos, sino que todos somos iguales, pero iguales no desde las personas, sino desde la idea, desde el aporte que podemos hacer. Otro elemento clave es desarrollar interacciones basadas en el diálogo, y el diálogo y la reflexión pedagógica, como lo que le explicaba, con este andamiaje, es decir, el diálogo, yo te escucho, proceso la información, me hace sentido, me parece, tengo una opinión, escucho, proceso, opino, dialogo, reflexiono. Entonces, las interacciones basadas en el diálogo y la reflexión son fundamentales. Así se construye este andamiaje, con te escucho, proceso, opino. Y por último, otro elemento clave es llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo, porque en educación no hay verdades establecidas. Todo depende de los contextos. Por eso trabajar en un curso no es lo mismo que trabajar en el paralelo, porque todo tiene un contexto. Por lo tanto, es muy importante estar sistemáticamente haciendo los análisis con respecto, volvamos de nuevo al cuadrito número 1, a ese objetivo en común que nosotros nos propusimos. Siempre necesitamos estar haciendo esa revisión, estarle dando la vuelta, porque va a enriquecer el diálogo y la reflexión pedagógica. Estos elementos son clave para trabajar colaborativamente. Y acá seguimos entonces dándonos cuenta, visualizando por qué entonces a algunos colegas les parece que era como difícil, porque el enfoque no era el adecuado. Pero si tú te vas dando cuenta en las 2 diapositivas nomás que recién hemos analizado, teniendo claro cuál es la definición, cuál es la importancia del trabajo colaborativo, y en estos elementos clave, yo creo que ya a 10 minutos de empezar el taller te debe quedar más o menos claro qué es un trabajo colaborativo y por descarte qué es lo que no es. Bueno, vamos a volver a repetir ideas que ya hemos dicho, pero ahora en un monito. ¿De qué se trata el trabajo colaborativo? Es una metodología que involucra problema real de la práctica, parte con eso, una reflexión conjunta a través del diálogo y centrarse en el aprendizaje de las y los estudiantes. Eso es lo fundamental, y esto constituye un aprendizaje profesional. Llegó el minuto de los reclames. Cortito. Ustedes saben que nosotros somos Portal Ágora, nos dedicamos, les dije al principio, a las asesorías, a las relatorías, pero esto está puesto acá solo para decirle, no se olviden de suscribirse a YouTube. ¿Por qué razón? Porque mientras más suscriptores tengamos, más talleres gratuitos hacemos. Y además que en tu caso, cada vez que nosotros subamos información, que estamos subiendo mucho, estamos haciendo mucho material para ustedes, estamos haciendo unos videitos cortos, hoy día a la tarde estuvimos trabajando en eso, videitos cortos con algunos tips que vamos a poner en Instagram, en Facebook, pero para eso tienes que estar suscrito en las redes sociales. Ya, cortito. Entonces, ¿qué se entiende por trabajo colaborativo? Vamos a volver a repetir, pero entregando otros elementos más. Primero, ¿para qué?
para detectar los problemas, po, los nudos críticos que nosotros tenemos en nuestra práctica pedagógica y que yo no puedo solucionar solo, porque si yo tengo dentro de mi sala una situación puntual, yo vengo, la soluciono, hago mi reflexión, la soluciono. Pero hay otros problemas que tiene, por eso hablábamos de espacios institucionales, que son problemas, por ejemplo, el alcanzar un buen nivel de comprensión lectora. Eso todos sabemos que es un problema a nivel país. ¿Cómo lo solucionamos? No puedo sola en mi sala de clase como profesora de lenguaje. Necesitamos institucionalmente abordar el problema. ¿Pero de dónde? Hagámonos cargo de un aspecto y ahí parte todo. Entonces, ¿para qué? Para detectar problemas, necesidades o intereses, pensando en conjunto la mejor manera de abordarlo, compartiendo experiencia y tomando decisiones que tienen como fin último apoyar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? De nuevo repetimos la misma idea, pero bien subrayadito, con el fin último de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Eso es muy importante, porque muchas veces yo he visualizado, leyendo trabajos colaborativos de colegas, que el foco está puesto en la enseñanza. Y no hay elemento en ninguna parte del desarrollo del trabajo colaborativo sobre el aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto, el proceso de enseñanza va aparejado de aprendizaje, pero depende del enfoque que le des, es como lo podríamos considerar. Ojo con eso. El fin del trabajo colaborativo, entonces, es impactar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, el trabajo colaborativo no tiene que ver, y eso se da mucho cuando lo enfocamos mal, en cuestiones administrativas, fundamentalmente. Que los niños son desordenados, que no podemos trabajar porque los problemas disciplinarios. Claro, indudablemente todo lo que pasa dentro del colegio impacta los aprendizajes, indudablemente. Pero acá el objetivo que nosotros nos ponemos tiene que ser para el aprendizaje o desde el aprendizaje, enfocado en el aprendizaje, desde el inicio, no como fin último. Bueno, la colaboración se construye sobre sentidos compartidos, lo que no puede por ningún lado ser decretado, pero que sin embargo exige una transformación de la cultura profesional e institucional. El trabajo colaborativo se fundamenta claramente en tres pilares: la confianza, el discurso y el empoderamiento de los docentes, que rompen con las ataduras de un miedo que ha sido instituido por una cultura profesional artificial. ¿Por qué dice esto? ¿A qué se refiere? La confianza, porque yo tengo que ser capaz de entender que mi compañero me va a sostener, que lo que vamos a trabajar, que ese tiempo que vamos a invertir va a ser un tiempo valioso y que va a redituar en una mejor práctica profesional para mí. En esa confianza estamos hablando, no que sea mi amigo ni nada de eso. En la confianza de que aquí estamos invirtiendo y que esto va a valer la pena. El discurso tiene que ver con los paradigmas que nosotros vamos bajando y los que vamos construyendo. Que es ese aprendizaje, esa investigación, esos nuevos puntos de vista que nosotros vamos a incluir para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el empoderamiento es porque claramente cuando ya no estoy solo, cuando yo tengo visiones compartidas con otros, obviamente estamos en un mejor pie. Y además que con el trabajo colaborativo nos vamos a dotar de herramientas para poder mejorar nuestra práctica pedagógica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos metas, horizontes en conjunto, marcos que se comparten, tenemos sentidos compartidos, confianza, el discurso, el empoderamiento de los docentes. El saber pedagógico entonces se moviliza y puede reestructurarse en la perspectiva de transformar las prácticas de acuerdo a las nuevas demandas que la sociedad hace a la escuela. Si se producen procesos de diálogo entre docentes tendientes al intercambio de saberes y experiencias, y si se realizan sobre ciertos referentes, criterios de calidad y criterios de calidad. Espérenme un segundito.
Bueno, ya que saqué la diapositiva, ¿tienen alguna pregunta? ¿Abramos Hola el Marcela, buenas noches. ¿A qué se refiere con criterios de calidad? Ah, tendiente al intercambio de saberes y experiencia y si se realizan sobre ciertos referentes y criterios de calidad. Los criterios de calidad tienen relación con esta construcción en conjunto, porque yo podría establecer criterios personales, puntos de vista personales. Entonces, acá estamos hablando del colectivo, del conjunto, a eso se refiere. Ese es el enfoque. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿O pongo de nuevo la diapositiva? Yo Ok, quería hacer una disculpa. pregunta, ¿Sí? Marce, Dale. consulta. Cuando tú hablas del tema colaborativo, por ejemplo, lo que estoy como un poco perdida en ese tema, por ejemplo, yo tengo que hacerlo, pues yo soy educadora de párvulo, tengo que hacerlo con otra educadora de párvulo o puede ser un profesor que se esté evaluando. Eh, la idea es que hagamos un taller número 2 para tomar el portafolio y los criterios de evaluación y empezar a trabajar en conjunto, ver redacción, aunque aquí vamos a ver también, ¿ya? Pero directamente contestando tu pregunta, el trabajo colaborativo es una práctica que puede ser hasta 2 años, desde 2019 me parece, hasta ahora, que se realizó en el establecimiento educacional. De hecho, el director es testigo de aquello y firma como testigo de que eso se realizó y se realizó con distintos docentes, profesionales de la educación, que no necesariamente hoy día se estén evaluando y que no necesariamente hoy día sean dentro del grupo que tú trabajas, que lo más probable es que sea educadores de párvulo, sino que puede ser con colegas depende del problema, puede ser un equipo de muchas personas, de pocas personas, eso es relativo, tiene relación cómo se organice dentro del colegio. Ah, ok. Marcela, una consulta, disculpa. ¿Sí? Marcela, ¿Sí? Dale, disculpa, María. mira, la problemática o el tema que nosotros vamos a abordar puede estar enfocado no la deserción escolar, sino que en cómo encantar a las familias o a los niños y niñas y apoderados en la intermitencia que es la asistencia de clase, trabajarlo como colegio. La asistencia de clase o el trabajo con apoderado es un trabajo o es un enfoque pedagógico. Claro, porque como no van los niños a clase, porque No, hay no es mucha, pedagógico. No, no es pedagógico. tiene que ser pedagógico. Tiene que ser pedagógico, tiene que Ya, ser de aprendizaje, tiene que ser dentro de la sala de clase, por ok, decirlo de alguna manera como clara, porque todo lo que se da fuera de la sala de clase, es decir, toda la parte administrativa, de convivencia, institucional me refiero, esos son parte del apoyo que se tiene dentro de la sala de clase. Pero el trabajo colaborativo debe ser un trabajo del aprendizaje o para el aprendizaje. ok, muchas gracias. Tengo una Ya. consulta. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mira, por ejemplo, en el caso mío, yo estaba pensando hacer el trabajo colaborativo enfocado en una problemática que tenemos en la sala de clase, que es quinto básico, donde hay un niño que tiene problemas de hiperactividad, pero muy, muy grande, ¿ya? Este chico no lee, no escribe, ¿ya? Y nosotros, como profesores del segundo ciclo, nos reunimos para buscar una alternativa para que este niño pueda avanzar en los aprendizajes, ya, porque él sí tiene una comprensión muy alta, pero viendo videos con una atención personalizada, ya, buscando nuevas estrategias, ya, no como el resto de sus compañeros. Tuvimos que adaptar
todos los profesores de asignatura la metodología de trabajo que estamos aplicando con este chiquito, que nos ha dado resultados, ¿ya? Nos ha dado resultados paulatinamente, donde se involucró al apoderado, ¿ya? Están las profesoras de proyectos de integración, estamos trabajando todos los profesores enfocados en el mismo objetivo, ¿ya? Y esa es mi duda. ¿Podría yo enfocarme en ese trabajo colaborativo? Y están UTP y director del establecimiento al tanto, porque ellos participaron de las reuniones que nosotros tuvimos al principio y la que vamos haciendo cada mes para evaluar el progreso de este pequeño. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Si tú me lo preguntas así, yo te podría decir, a ver, ¿cuál es el problema? El problema tiene relación con un tema de aprendizaje, claro, visto desde ese punto de vista, claro que es un problema de aprendizaje, que tiene que ver con tal vez metodologías, un ajuste metodológico, claro que podría ser de aprendizaje, pero yo no me atrevo a ser tan categórica porque todos los trabajos colaborativos van a estar mejor o sea, van a estar bien desarrollados en la medida de cómo los enfoques. Y eso tiene que ver en la redacción que tú hagas. Porque el trabajo colaborativo, en las dos primeras líneas, yo te puedo decir, sí, un trabajo colaborativo. Pero resulta que cuando lo fuiste describiendo, cuando tú lo fuiste redactando, cómo se fue dando, ya se perdió el foco y ya no está bien enfocado. Claro, porque nosotros tenemos que hacer un pase para este niñito. Pero sigamos revisando y le va a quedar más clarito todavía lo que estamos viendo, porque vienen algunos ejemplos que estamos desarrollando. Gracias. Vamos a desarrollar. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Vaya. Entonces, volvamos a repetir, yo soy muy reiterativa, como 3-4 sobre el mismo tema, es que para que le quede más claro. Entonces, el trabajo colaborativo tiene elementos diálogo pedagógico, ya definimos a qué nos referíamos con el diálogo. Diálogo lleva acento en la A. Reflexión docente para la mejora de las prácticas, o sea, dialogamos, al mismo tiempo vamos reflexionando. ¿Qué más podemos hacer? ¿Desde dónde también lo podemos visualizar? Y ahí es donde va la riqueza de mi redacción, poniéndonos en distintos enfoques, de distintos puntos de vista, para la solución a ese objetivo que nosotros nos hemos planteado. Impacto en los procesos de aprendizaje. Sí o sí, lo que nosotros estamos viendo, todo el proceso del trabajo colaborativo, tiene que tener un impacto en los procesos de aprendizaje. Construcción con otros pares, o sea, eso es una condición sine qua non. Yo no podría redactar como les decía el ejemplo anterior, entonces le planteé a los colegas, la colega de física me dijo tal cosa, el colega me dijo, entonces yo le dije, sí, pero acá nosotros traemos una propuesta, o sea, y ahí se sabe que no hubo una construcción donde todos fuimos poniendo una piedrita y una piedrita para ir haciendo esta construcción pedagógica. Entonces, la construcción con otros pares es fundamental. Y 5, bueno, todos los aspectos todos son igualmente importantes. 5, confianza y sentido compartido. Ya tenemos que tener la confianza, ya se lo explicaba recién, de que tenemos un mismo objetivo que alcanzar. Entonces, ¿cómo se da? Aquí ya vamos llegando a la redacción. ¿Cómo se va redactando? Que sí, que no, cómo se hace, qué es lo que no se debe hacer. ¿Cómo vamos a dar cuenta de un trabajo colaborativo? ¿Cómo reflejaríamos entonces el diálogo profesional? Al describir tu experiencia de trabajo colaborativo, se espera que cuentes las ideas que se fueron discutiendo, los distintos puntos de vista que se pusieron sobre la mesa, las decisiones que se fueron tomando. A continuación se presenta ejemplo de relatos en los que se logra dar cuenta de estos diálogos profesionales. Mire cómo se va gestando. Aquí hay un ejemplo. Me asustaba focalizar el trabajo de comprensión lectora únicamente en el tema del vocabulario.
Para mí, eso implicaba dejar de lado otros aspectos importantes, así que inicialmente me negué a esta idea. Cuando nos juntamos a analizar los resultados de la última prueba, una de las profesoras me dice, colega, los resultados de las evaluaciones indican que están muy bajos en vocabulario. ¿No debiéramos enfocarnos en eso? Si nos damos cuenta que es el principal problema de los alumnos a la hora de leer. Otra profesora dice, ¿qué les parece si hacemos un plan para desarrollar el vocabulario durante 3 meses y luego podemos centrarnos en el desarrollo de otras habilidades para la comprensión lectora? Recién ahí me empezó a hacer sentido la idea de hacer un trabajo más focalizado. ¿Te das cuenta, colega? Lo que yo te decía, la colega parte las 2 primeras líneas haciendo una reflexión. Yo pensaba esto, pero mejor me arrepentí porque yo creo que... ¿Te das cuenta? Ella, pero en la conversación, las colegas ratifican su idea inicial, que el vocabulario debía ser el tema central, porque en definitiva eso era lo que más le iba a los niños. Entonces, primero solucionaban un problema y luego solucionaban el otro. Eso es lo que dijeron las colegas. Pero aquí viene la parte importante donde me indica que este trabajo colaborativo va bien encaminado. Hasta acá nomás, leyendo solo hasta acá. Porque después la colega que parte hablando dice, recién ahí me empezó, ahí está el diálogo, pues colega. O sea, yo no escuché lo que ellas dijeron y yo puse ideas encima y otros pusieron, sino que una dice una cosa, yo la pienso, me hace sentido o no me hace sentido y aquí se nota en la redacción. Entonces aquí la colega reflexiona y dice, ah, mira, en realidad le está dando vuelta a la idea. Está reflexionando sobre sus decisiones. Está incorporando elementos que están opinando otros, con otros puntos de vista, distintos a los de ella. Y lo dice, recién ahí me empezó a hacer sentido la idea de hacer un trabajo más focalizado. Sigamos. Con respecto a las estrategias que implementaríamos, las docentes proponían semanalmente dar un listado de palabras complejas para definir y memorizar su significado. Yo no estaba de acuerdo. Les dije, ¿no sería más significativo si de los mismos textos de comprensión lectora hacemos identificar a los mismos estudiantes palabras que no comprendían y así llegamos a un listado consensuado de palabras? Las docentes estuvieron de acuerdo y esa fue la estrategia que empezamos a implementar. Entonces, dicen una cosa, la otra complementa, le dan la vuelta, piensan, reflexionan y acuerdan. Entonces, reflejar el diálogo profesional. Al describir su experiencia de trabajo colaborativo, se espera que cuenten las ideas que fueron discutiendo, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, los distintos puntos de vista que se pusieron sobre la mesa. Esa parte de los distintos puntos, ahí está la riqueza y las decisiones que se fueron tomando. A continuación se presenta ejemplos de relato en los que se logra dar cuenta de estos diálogos profesionales. Otro ejemplo, esto sale en Docente Más, esto está copiado de ahí. Nuestras conversaciones se han dado siempre en un plano informal. ¿Qué te ha resultado bien a ti? En ese curso, con ese niño, es una pregunta clave que abre la puerta a la recopilación de ejemplos de buenas prácticas pedagógicas propias y, por consecuencia, a comenzar a establecer ciertos criterios que nos permitirían más adelante diseñar el tipo de actividades que andábamos buscando. Se dieron ejemplos tan diversos como particulares, desde a esa niñita tienes que hablarle por el lado izquierdo, porque por el derecho prácticamente no oye, hasta diseñé un circuito de varias estaciones por donde los estudiantes debían transitar libremente. Al final les pregunté, ¿cuál era el objetivo de la clase? Finalmente, cuando tuvimos un montón de ideas sobre la mesa, pensamos en realizar un trabajo conjunto que abordara 3 aspectos que nos parecieron muy relevantes. Presentar una actividad que tuviera un impacto en la motivación de nuestros estudiantes, atractiva, con sentido para ellos. Además, mostrar dinamismo en las secuencias de actividades. Y finalmente, atender a la diferencia cuando la diseñamos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El diálogo. ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa? Porque muchas veces nosotros somos como mezquinos para hablar. No, es que esto me está saliendo muy largo. No, oye, todo lo que es diálogo, todo lo que son opiniones, todos los puntos de vista, todos tienen que estar puestos. No tenemos que
pensar que esto podría no... Todo es importante. ¿Cómo es un texto reflexivo? Un ejemplo debe reflejar cómo a través de las conversaciones con un colega se va generando el análisis de las situaciones de clase y el profesor va reflexionando en torno a las razones de por qué la motivación en sus estudiantes decayó. Lo nuevo que empezó a probar, cómo derribó sus creencias que lo difícil reportaba motivación y luego comparte su principal aprendizaje, equilibrar la dificultad en los repertorios con el goce de hacer música y cómo el habla con otro le ayuda a reflexionar. Entonces, ¿cómo hago un texto reflexivo? ¿Cómo demuestro en mi redacción que estamos reflexionando? ¿Pero qué es lo que es reflexionar? ¿A qué le llamamos reflexionar? Reflexionar se refiere a cuál es mi estado inicial en relación a esta conversación, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy viendo esta situación, pero en el fondo y con el paso del tiempo, cómo todas estas reflexiones de darle vuelta que le digo yo, en el fondo fueron aportando a mi opinión con respecto al tema que estábamos tratando. Veamos acá una redacción de un texto reflexivo. De kinder a primero básico. Bien es sabido que los primeros básicos requieren un periodo de adaptación y que el cambio desde kinder requiere de tiempo, pero nunca pensamos cuánto les afectaba este cambio de ciclo hasta que recibimos estos primeros básicos. Aparentemente no tenían ningún hábito. Digo aparentemente porque después de reunirnos con las educadoras que los tuvieron en kinder, nos dimos cuenta que sí tenían hábitos, pero eran otros. A ver, veamos la redacción del texto reflexivo. A fines del semestre pasado, en reunión con la UTP, se revisaron las calificaciones de lenguaje de los octavos básicos A y B. La conclusión fue que estaban muy bajas. Sin embargo, vimos que el B, las notas no eran tan bajas como las del A, del cual además soy profesora jefe. Las malas notas del A estaban concentradas en los controles de lectura, así que se decidió que si bien era cierto que en mi curso el problema era más generalizado, se abordaría en conjunto, ya que mejorar los aprendizajes en lenguaje es clave para desarrollar otras competencias como la comprensión lectora, que servirá a lo largo de la vida, considerando que en la actualidad muchos adultos ni siquiera entienden algunas instrucciones que leen y que ellos con el curso del chat cada vez reducen más su lenguaje. Con la otra profesora y la jefe de UTP nos fuimos preguntando por las causas de estos bajos resultados. Para mí era crucial, pues yo me sentía muy responsable al ser además la profesora jefe del curso. La primera explicación frente a este problema fue: ¿viste? Acá se va planteando el problema, pero vamos reflexionando, vamos indicando, porque, bueno, acá no se alcanzó a poner, por espacio, por tiempo. La primera explicación frente a este problema fue, y aquí empezamos a opinar, la jefe de UTP indica que tal vez la otra profesora indica, yo opino, entonces vamos reflexionando con respecto a la situación que estamos analizando. Veamos acá, acá hay varios ejemplos de lo que les estoy leyendo, de redacción, cómo se redacta, cómo se plantea. Acá usar bien los ejemplos. A todo esto recién, este cuadrito no correspondía acá, no sé por qué lo puse ahí. Ya, y respuesta que ilustra adecuadamente la idea central. Ya todos estos pedacitos que les estoy mostrando tienen relación con un punto específico, en este caso, cómo se ilustra adecuadamente la idea central, pero es solamente para ir viendo las redacciones. ¿Ya? Acá no se alcanza a visualizar en ninguno de los ejemplos que le he dado cuál es la problemática en la cual parte hablando un trabajo colaborativo. Solamente estamos revisando cómo se ilustran temáticas, en este caso la idea central, usar bien ejemplos.
Decidimos juntarnos a reflexionar sobre nuestro rol en la promoción de habilidades del pensamiento entre los niños más pequeños. Las primeras reuniones trabajamos en torno al significado que tenía para nosotros determinadas habilidades que queríamos abordar. Al compartir nuestras experiencias, nos dimos cuenta que teníamos ideas y expectativas diferentes sobre nuestros niños. Por ejemplo, en una de las primeras reuniones nos centramos en la habilidad de analizar. Algunos creían que a todos los niños se les puede enseñar a analizar, mientras otros pensábamos que solo con algunos nos resultaría con los que estaban más avanzados. Cuando empezamos a dar ejemplos de nuestras prácticas y de cómo intentábamos trabajar esta habilidad, nos dimos cuenta que no todos entendíamos igual qué implicaba y por lo mismo teníamos expectativas diferentes. Para mí, existían preguntas o tareas que pedían a los niños analizar. Algunos lo lograban y otros aún no podían. Mi paralela planteó que podíamos guiarlos, ayudarlos para que lo lograran, partiendo de preguntas en las que tuvieran que identificar, comparar y así de a poco ir más allá. Esto nos hizo mucho sentido. Este ejemplo, por ejemplo, que les acabo de leer, está ilustrando las diferentes expectativas que las participantes tenían sobre sus estudiantes. No todas compartían la misma expectativa. Entonces, es súper importante transparentar cuando estamos en una conversación, en un trabajo en equipo, cuando ya hemos definido el foco y estamos haciendo esos análisis, es muy importante que vayamos transparentando las opiniones, las formas de trabajar. En este caso, acá se muestran opiniones con respecto a las expectativas que las participantes tenían sobre sus estudiantes. Seguimos con usar bien los ejemplos. Acá vamos a ilustrar una respuesta con detalles o información que no aporta a la comprensión de la idea central. Decidimos juntarnos a reflexionar sobre nuestro rol en la promoción de habilidades del pensamiento entre los niños más pequeños. Las primeras reuniones, el mismo ejemplo de acá, ¿ya? Las primeras reuniones trabajamos en torno a significados que tenían para nosotros determinadas habilidades que teníamos que abordar. Al compartir nuestras experiencias nos dimos cuenta que teníamos ideas y expectativas diferentes sobre nuestros niños. Por ejemplo, en una de las primeras reuniones nos centramos en la habilidad de analizar. Si bien las reuniones eran todos los martes desde las... ¿Te diste cuenta? Esto es usual, poner cuestiones administrativas cuando estamos analizando temas pedagógicos. Sigo. Si bien es cierto, las reuniones eran todos los martes desde las 5 hasta las 7 de la tarde, esta duró hasta cerca de las 8, pues hubo muchísima discusión. Entre todas nosotros, las educadoras de kinder y la profesora jefe de primero básico, teníamos una visión diferente sobre cómo abordar el trabajo. Cada una tiene curso de más de 30 niños. Una de las profesoras incluso tiene 44. ¿Te das cuenta? En este ejemplo, nosotros estamos viendo cómo entregamos elementos que lejos de aportar, porque no aportan nada para el tema central que estamos viendo, que estamos hablando de la promoción de las habilidades del pensamiento en niños pequeños. Por lo tanto, no solo no aporta, sino que distrae. Y no solo distrae, porque si te trajera todo este trabajo colaborativo de esta colega, te darías cuenta que al haber puesto estos ingredientes no necesarios, en el fondo el análisis se fue para otra parte y terminó en otra parte, no en lo pedagógico. Por lo tanto, y ya como cerrando, el trabajo colaborativo se centra sobre problemas reales de la práctica, no en la práctica pedagógica, no en cuestiones de corte administrativo. Este trabajo colaborativo, estoy resumiendo, surge a partir de situaciones, problemas o intereses compartidos de la práctica real que inquieta y movilizan. Eso lo dijimos. También dijimos en varias oportunidades que este trabajo es con otros, no es solo. Ni tampoco aunque me pongan público, 3, 4 colegas sentados a la mesa, yo traigo todo listo de mi casa, o yo traigo la propuesta y ustedes van a opinar sobre la propuesta. No es trabajo colaborativo eso. Este trabajo se potencia, se analizan situaciones ancladas en muestras
concretas de nuestra práctica y que son en conjunto. Cuando digo nuestra práctica es porque todos los integrantes de la mesa que van a participar en el trabajo colaborativo comparten esta misma inquietud, idea, problema, interés. ¿Qué muestra de la práctica nos puede ayudar a comenzar el trabajo colaborativo? Observaciones, registros, respuestas orales, escritas, registros sobre lo que hacen o no hacen los estudiantes, recursos de aprendizaje, observaciones de clase. Acá hay un diálogo típico que se da en una escuela. ¿Por qué no está dando resultado esta estrategia en este curso? ¿Cómo nos damos cuenta de lo que están pensando o le está sucediendo? ¿Cómo están aprendiendo? Estas son preguntas propias nuestras y que nos llevan a comenzar un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, como dijimos, estamos cerrando ya, estamos haciendo como un resumen largo, ¿sí? Se centra en el aprendizaje de las y los estudiantes, la reflexión y el diálogo que tiene al centro el aprendizaje de las y los estudiantes. No reflexiono sobre otra cosa, ese es mi tema central. Y que impacta en el aprendizaje profesional. ¿Por qué impacta en el aprendizaje profesional? Porque centrarse en lo que hacen, dicen, muestran nuestros estudiantes, permite tener información para contrastar con lo que sabemos, la pedagogía y la didáctica que manejamos de la asignatura, lo que nos lleva a profundizar en ella y proponernos posibles mejoras o les está sucediendo. ¿Cuándo no es trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo representa una importante oportunidad de aprendizaje profesional en la cual se reflexiona con otros y se analizan necesidades, problemas e intereses relevantes para el aprendizaje de los estudiantes y para su práctica cotidiana. No todas las experiencias con otros representan un trabajo realmente colaborativo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Confieso que las instancias para socializar o trabajar colaborativamente con mis pares u otros al interior de la comunidad educativa son casi inexistentes, debido a la carga laboral que debemos asumir. Excepcionalmente, la experiencia que describiré se gesta en 2014 en un consejo de profesores en el mes de mayo. En mi liceo, gran parte de los alumnos que provenían de otro estado, o sea, leí 3 líneas y ya sé que no es trabajo colaborativo. ¿Por qué lo sé? Porque todo lo que viene de ahí hacia abajo, que no lo he leído, tiene relación con algo que pasó en un consejo. O sea, esto que está aquí, que no lo voy a leer, es una experiencia anecdótica. ¿Y por qué digo esto si todavía no lo leo, no sé de qué se trata? Porque sucedió en un consejo. Entonces, ya no cumple varios requisitos del trabajo colaborativo. Un trabajo sistemático, por ejemplo. Por lo tanto, esto ya no es trabajo colaborativo. ¿Se dan cuenta? Y leí 3 líneas. 3 líneas. Y ya me di cuenta que no era trabajo colaborativo. Otro ejemplo. Con el fin de trabajar y lograr que los estudiantes avanzaran en su lectura, la profesora de diferencial realizó una evaluación para diagnosticar las dificultades que presentaban en comprensión de lectura los alumnos de tercero básico. Hizo un informe para mí y otro para mi paralela. A este informe ella anexó distintas guías de trabajo y sugerencias de actividades que podían utilizarse con los niños de ambos cursos. Esto fue de mucha ayuda para mí porque no siempre uno tiene tiempo para ir diseñando actividades diferenciales para los alumnos con más dificultades. El material que entregó era bien variado, ya que no solo contenía orientaciones didácticas, sino que también sugerencias de lectura, guía y distinto material de apoyo. Para aprovechar al máximo este material, con mi paralela, nos distribuimos las tareas y me quedé a cargo de hacer una selección de lectura que iba de lo más simple a otras más complejas para que cada una trabajara con su curso a lo largo del semestre. Por su parte, mi colega quedó a cargo de seleccionar. Esto tampoco es trabajo colaborativo. En primer lugar, tenemos una colega que trae todo listo. En segundo lugar, luego dicen, sí, mira, está bien esta actividad, podríamos mejorarla y se reparten funciones. Dice ahí mismo en la redacción. Después habla de que mi colega quedó a cargo de... No, pues trabajo colaborativo no es así. Nosotros trabajamos en conjunto, construimos en conjunto, no nos repartimos tareas. Tampoco es un trabajo colaborativo. Entonces,
reflexionar conjuntamente a través del diálogo es lo más importante. El trabajo colaborativo requiere de un ejercicio constante de reflexión pedagógica que permite observar y analizar la propia práctica y la de los demás. Asimismo, requiere de una disposición colectiva a la genuina curiosidad sobre la propia práctica y el aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Qué implica esta disposición? Un compromiso por explorar las situaciones de la práctica para comprenderlas en toda su complejidad, tratando de levantar todos los antecedentes relevantes. Busca entenderlas desde las distintas perspectivas, estando abiertas a dar una nueva mirada a estas situaciones. Eso es muy importante, las nuevas miradas. El problema que nosotros tenemos en la educación hoy día es que al no estar instaurado del todo el trabajo colaborativo como una práctica, ¿y por qué? Porque siempre nos quejamos que no hay tiempo, que tenemos tanto que hacer y nuestro trabajo es más bien solitario. Entonces, el diálogo y estas condiciones que hemos conversado durante toda la tarde tiene que ver con dar una nueva perspectiva a situaciones que a lo mejor por años vienen pasando. Cuando yo le doy una nueva mirada, cuando yo ahora la veo desde una manera distinta, voy a empezar a cambiar mi práctica, porque si yo sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo siempre, si yo sigo mirando de la misma manera que he mirado siempre, nada va a cambiar. Por último, y esta sí es la última diapositiva, pensar en problemas e intereses compartidos de la práctica real, eso es trabajo colaborativo. Centrándose en el aprendizaje de los estudiantes, eso también es una característica del aprendizaje colaborativo. Y por último, reflexionar en conjunto desde la genuina curiosidad. No se olviden de suscribirse a YouTube para que le pueda llegar un nuevo material si es que lo hacemos. Sinceramente, colegas, espero que les haya resultado de gran utilidad, espero que hayan comprendido, espero que se haya aclarado muchas dudas y vamos a trabajar por un taller 2 donde empecemos ya a ponerle manos a esta masa y empezar a redactar, hacer ejercicios de redacción del trabajo colaborativo. Sin otro particular, todas las dudas que ustedes puedan tener, pónganlas en el chat o en el Facebook y en el taller número 2 partiríamos contestando todas las dudas. Por favor, no se olviden de comentar nuestros videos, de darle like a nuestras publicaciones, porque dependiendo de eso, nosotros hacemos más talleres gratuitos, ¿ya? Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Ojalá todo les haya servido y vamos a quedar atentos a todas sus preguntas y a todos sus comentarios. ¿Cuándo va a ser el taller? Depende del comportamiento del YouTube, del Facebook, de todo esto. Cuando llegamos a un cierto número, ahí hacemos el taller, le vamos a avisar con tiempo. Este taller se supone que quedó grabado y lo vamos a subir al YouTube. Por eso tienen que suscribirse para que les salte y lo puedan ver y revisar todas las veces que quieran. Gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho.